came a sound from heaven. Buenos días o cualquier tiempo que está recibiendo la transmisión. Soy el evangelista Jimmy Swaggart con Dave Smith, John Rosenstern, el doctor David Watts, Jonathan Steele y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos muy alegres que estén con nosotros, eso quiero que sepan. Y caballeros, tenemos servicios, doctor Watts. Sí, señor. La próxima semana el hermano Danny estará predicando en Unified Pentecostal Local Churches, en esa convención en Corpus Christi, en el Hotel Omni. Y yo estaré ahí para cada servicio. ¿Cuáles son las fechas? Bueno, él predicará el 28 y el 29, el miércoles a las 7 y el jueves a las 7. Yo estaré ahí desde el martes en la noche hasta el viernes en la mañana. ¿No este fin de semana? Sí, este fin de semana. Okay. Sí, esta semana que viene, él estará ahí por 2 noches y yo estaré ahí. ¿Y esas 2 noches van a ser? El miércoles y el jueves, 28 y 29. Bueno, ya entendí. Así es, entonces queremos invitarles, me encantaría conocerles en esa área, a las personas que tienen preguntas sobre la Universidad Bíblica. Nos encantaría responder sus preguntas, aún queda mucho tiempo, ya que tiene que someter la solicitud antes del 1 de agosto. Así que aún tienen el tiempo para hacerlo. Pueden ver nuestra información, mi correo electrónico y también el de Jonathan Steele lo pueden ver ahí en sus pantallas o el número telefónico, y también puede ir en línea al www.jsbc.edu. Puede ver la solicitud, todos los programas, y también queremos que sean parte de esto. Tenemos un muy buen equipo de personas y tuvimos varias clases que han sido muy buenas, así que queremos que sean parte de esto. Después de la convención de Corpus Christi, iré a Jacksonport, Arkansas, y predicaré el 1 al 2 de julio, el sábado a las 7 y el domingo a las 10 de la mañana en Jesus is Lord Family Worship Center allá en Jacksonport, Arkansas. Y el pastor asociado ahí es un ex egresado de nuestro, y se me olvida ahora mismo el nombre, John Washington, un ex estudiante acá. Y así que esperamos ver a John y conocer al pastor Tidwell y a todos allá en Jacksonport, Arkansas. Nos encantaría verles. Dr. Watts? Para mí, sí. En una semana voy a ir a Orange, Texas, en Mauriceville, Texas, en la frontera de Louisiana y Texas. Mauriceville Assembly of God. Voy a estar ahí el 6, 7 y 8 de julio. Jueves, viernes y sábado. Esta es una cruzada de niños. Entonces, de 4 años a 12 años de edad, traiga a sus niños. Vamos a disfrutar una cena a las 6 y después de la cena va a ser el servicio. El servicio comienza a las 7. Venga y sea bendecido. Y después de eso tenemos la campaña familiar. Está cerca. La campaña familiar va a ser el 26 al 30 de julio. Y quiero dirigirme a los padres. Puede registrarse fwfamilyworkcamp.org si quiere ser parte de las actividades, si quiere ser parte de los servicios de los niños, tiene que estar registrados, es un requisito. Vaya ahí, regístrese. Puede ver la información en la pantalla también. Y el horario de los oradores va a ser una semana maravillosa, va a ser bendecido, así que esté con nosotros. Disculpen que me confundí en los nombres acá. Está bien. Dr. Watts. Sí. Es contagioso, sí. Lo siento. Josh. No tengo nada que anunciar, pero quiero felicitar al Dr. Watts por tener su primer momento de anciano. Yo siempre va a estar en film. Dave. No tengo nada. John.
Sí, el 29 y 30 de julio voy a ir a Cross River Tabernacle en Grand Island con el pastor Mike Chory. El sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 10 de la mañana y 6 y media de la tarde. Si está cerca de las cataratas de Niágara, estaremos ahí. Bien, Dave, puedes empezar en el versículo 1 en el capítulo 6. Ya tratamos 2 semanas con esto, pero para repasarlo, adelante. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, A ver, ustedes que son espirituales, y permítame decir lo siguiente, creo que aquellos que son espirituales son aquellos que miran a Cristo y la cruz. De otra manera, el Espíritu Santo no los etiqueta como espiritual. Ahora, esto es lo que resumo, y tal vez esté equivocado, pero creo que es lo que Pablo está diciendo. Adelante. yo creo que lo tiene correcto en las notas, que aquellos que entienden el orden prescrito de Dios de victoria, es la única manera que usted va a poder ayudar a alguien que es sorprendido. Si usted no entiende No la se puede. orden prescrita por Dios para victoria, ¿cómo Así va a es. ayudarle a otra persona? ¿Cómo puede excluir a esa persona o castiga a esa persona? Pero no va a estar buscando una redención o rehabilitación para esa persona. O el método que usted quiere rehabilitarlo o restaurarlos no es basado en el orden prescrito de Dios para la victoria. Entonces, usted los está dirigiendo a continuamente fallar. El otro día, grabando el estudio en la palabra, usted hizo la pregunta, ¿alguien va a vivir en victoria si no entienden la cruz? Y yo creo que sí, por un tiempo. Yo creo que alguien que es salvo, acepta al Señor, va a tener victoria sobre el pecado por un tiempo, pero si no lleguemos a un entendimiento correcto de la cruz, yo no creo que vamos a tener victoria sobre el pecado por un término largo. No se puede, no. Tenemos que aprender el orden prescrito de Dios para la victoria, y esas palabras resaltan de las notas ahí porque eso es tan importante en el mundo de hoy, entendiendo cuál es el orden prescrito de Dios para la victoria, porque hay tantas avenidas o cosas en la iglesia que la gente trata de decir, así es como uno vence, así es como uno obtiene la victoria, y aún estaba leyendo un artículo de un erudito que estaba hablando de la lectura bíblica diario y cómo si lee la Biblia diario y realmente no entiende lo que está leyendo y permitiendo que el Espíritu Santo le cambie y le hable a través de la palabra de Dios, que aún esa lectura diaria puede ser un ejercicio que no va a ser beneficioso para usted, porque si usted solo se está metiendo la Biblia sin realmente contemplando, entendiendo, meditando, orando sobre eso y pidiéndole al Señor que le hable, no va a ser de ningún beneficio para usted. Entonces tenemos que entender el orden prescrito de Dios de victoria que se encuentra en la obra consumada del Calvario. Estamos hablando aquí de la restauración, ayudar a personas por su condición de pecado, y ese individuo que tiene una naturaleza pecaminosa que ahora se ha levantado o se han encontrado siendo sorprendidos en un fracaso moral, tienen que ser restaurados. Si volvemos al versículo 25, Pablo dijo que si vivimos en espíritu, también andemos en el espíritu. Simplemente teniendo la presencia del Espíritu Santo en su propio lugar no es suficiente para ayudar a ese individuo. Andar en el Espíritu quiere decir que usted entiende y ha ordenado su comportamiento de acuerdo a la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Durante décadas, la iglesia pentecostés ha tenido la presencia del Espíritu Santo con el énfasis en el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de lenguas, pero realmente hemos hablado anteriormente de proveer realmente la manera de cómo el individuo puede ser restaurado, una persona que está en un fallo moral. En lugar, han optado la psicología, que en esencia es un sentido de filosofía, pero no entienden que el poder de Dios viene a través de eso que se hizo en la cruz. Así que aquellos que andan en el Espíritu, para entender cómo el Espíritu obra, son aquellos que están equipados para ayudar a alguien a vencer esos fallos. Esta es la manera como el Espíritu Santo obra. Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y eso es lo que le da el medio legal
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando la fe de la persona está colocada exclusivamente en Cristo y este crucificado, esto le da al Espíritu Santo latitud para Exactamente. operar y hacer lo que nosotros no podemos hacer. Desafortunadamente, todos nosotros hemos tratado de hacerlo nosotros mismos y no podemos. No es posible. Y es una ley, la ley del Espíritu Eso de nos vida dice en el Cristo. libro. Lo vamos a ver en el próximo versículo que Pablo dice que nosotros cumplimos la ley de Dios. Significa que vamos a hacer eso que la ley nos requiere. La ley de Dios opera de acuerdo al amor. Amor que demuestra lo que Cristo hizo en la cruz. El amor de Dios hacia nosotros y nosotros nos amamos los unos con los otros. Y la manera que lo hacemos es entendiendo lo que fue hecho por nosotros. Y después damos eso que fue hecho por nosotros entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Bueno, Dios tiene un método de victoria, solo uno, Solo uno. Jesucristo y este crucificado, y nuestra fe en esa obra terminada. Entonces el Espíritu Santo, quien es Dios, empezará a obrar a favor nuestro para darnos victoria sobre el mundo de la carne y el diablo. Esa es la manera de Dios y Dios no la va a cambiar. Realmente fue un gran precio que se pagó por ello y es la manera como tiene que ser. Y si nosotros ignoramos eso, si simplemente lo ignoramos, estamos ignorando la manera de Dios y nos estamos preparando para el fracaso, francamente, para la destrucción. No hay otra alternativa. Y si estamos en la posición donde nosotros estamos restaurando, tratando de restaurar a alguien y no entendemos eso, no vamos a ayudarles, vamos a dañarlos y la situación va a empeorar, no mejorar. Veo a estos líderes hoy día que presentan libros escritos por el hermano, ¿cómo se llama? Bueno, La vida con propósito, Sí. Rick Warren. sí, exacto. Y eso es lo que ellos promueven como la solución de Dios y la respuesta. Y esta iglesia en particular, Rick Warren, él ya se jubiló, pero su énfasis por su hijo cometiendo suicidio, nos duele eso, no queremos ver a nadie perder su Claro, hijo por claro. suicidio. Él luchó con enfermedades mentales, pero el énfasis que trataron de presentar era la psicología y se volvió tan grande y ahora tienen convención y traen los psicólogos y psiquiatras más grandes trabajando con el Estado que participan en un programa que toma lugar en la iglesia para ayudar a la gente que están sufriendo, sea depresión, ansiedad o otras complicaciones que proclaman que son las cosas de la vida. Están ignorando y rechazando la cruz del Señor Jesucristo, es lo que han hecho. Yo creo que no es tanto que le ignoren como, Sustituyéndolo. bueno, es ignorancia, es que no saben. Yo sé, hermano Swagger, pero esta es la razón que no lo voy a ignorar. Yo sé que están escuchando este programa, John Baker, que ha hecho una serie de psicología que usa la escritura en términos, pero no es bíblico y no es impío para usar eso. Pero esa Celebrating Recovery, yo miro iglesias que Celebrate Recovery, ahí es donde los alcohólicos que han sufrido es una alternativa al programa de 12 pasos, pero es similar a ese programa. Ellos escribieron y criticaron a su esposa por criticarlos a ellos y yo fui parte del programa cuando expusimos el error de ellos que usaron las escrituras para sus libros. No son ignorantes, hermanos, o escuchan los programas, ellos han rechazado la cruz. Bueno, no estoy seguro si escuchan la programación. Yo quisiera que así fuese. Espero que estés en lo cierto, pero realmente, bueno, tú conoces más de eso que yo. Como dice la escritura, que esto no fue hecho en una esquina. Así es. La transmisión de la televisión y la radio temprano entró a esa área de California para escuchar la palabra de Dios y así entró a las denominaciones pentecostales. Dios, cuando comenzó la estación radiales,
los lugares donde esta estación entraba, en lugares estratégicos Eso es verdad. donde grandes iglesias estaban presentes. Eso Dios es lo hizo verdad. para ellos, no porque los quería eliminar, sino que los quería atraer y les quería dar el privilegio de escuchar el mensaje de la cruz primero. Adelante, Nick. Y aún si usted entiende intelectualmente el mensaje de la cruz, usted tiene que vivirlo, tiene que andar en el Espíritu. Se Así me es, viene a la así es. mente Mateo 11:28 hasta el 30. Versículo 30 dice, o 29, tomen mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Entonces, lo que persona tiene que hacer, Lucas 9:23 dice, negarse a uno mismo, tomar la cruz todos los días y seguirme a mí. Entonces, estamos entrecambiando nuestro yugo, nosotros haciendo algo y uniéndonos con Cristo y permitiéndole a Él que trabaje en Así nuestros es, corazones y así nuestra vida. es. Y ahí es donde tenemos que ayudarle a la gente a entender qué tiene que suceder en su vida, pero nosotros no podemos ayudarle a la otra gente haciendo eso hasta que sea una realidad en nuestra vida. Me parece que estar en el espíritu de mansedumbre, cuando entendemos la cruz, entendemos nuestras propias Sí, debilidades y nuestras propias inhabilidades y corrupción. Así que teniendo ese espíritu de mansedumbre, realmente no una actitud de que somos más santos que los demás en lo que tiene que ver con ayudar a un hermano caído, entendemos que nosotros también luchamos, que nosotros también estamos destituidos de la gloria de Dios, y si no fuese por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos? Porque tantas personas, y yo estaba pensando en esto recientemente, nadie se despierta un día diciendo, bueno, yo voy a empezar a consumir drogas hoy, o yo voy a hacer esto y aquello, este pecado tan grave. Estas cosas sucedieron por una razón u otra, y la razón principal es que nos desenfocamos de la fe y empezamos a caer en estas cosas. Pero cuando encontramos a alguien así, tenemos que tener ese espíritu de mansedumbre, entendiendo que si no fuese por la gracia de Dios, ¿dónde estuviésemos correcto, sí. nosotros? Si no fuese por la cruz de Cristo, ¿dónde estaríamos? Todos estaríamos y fuéramos perdidos, ¿no? Tenemos que estar en contra de nuestro orgullo y, y nuestra autojusticia, Nuestras nuestras debilidades. propias debilidades, ¿no? Entender nuestras propias debilidades. Ayer estábamos leyendo a J. J. Chesterton, que decía que si yo puedo predicar solo un solo mensaje, el mensaje sería en contra del orgullo. Si puedo solamente predicar una sola cosa, sería en contra del orgullo, hablando de la autodependencia del hombre, porque todas esas cosas o esas historias que hemos escuchado de tratar de restaurar a un cristiano o un ministro en esas cosas terribles que se han llevado a cabo en el nombre de la restauración, todo viene del orgullo. Todo viene del el orgullo religioso, el orgullo en nosotros mismos. Mírenme a mí, mírenme lo bueno que soy, sea un miembro de una iglesia, algún ministro, todos tenemos que venir en ese espíritu de mansedumbre y entendimiento de nuestras propias caídas, ¿no? O fallas. Y no es fácil hacerlo. El mirarnos honestamente no es fácil. Así es como lo recibimos y así es como tenemos que darlo. Así es, y yo creo que Paris lo dijo el otro día, que nuestra propia relación, cómo nosotros vemos a Dios, tiene que ver en cómo tratamos a los demás. Y cómo tratamos a los demás es una gran realidad. Eso diría toda la ley y los profetas están en amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu vecino como a ti mismo. Amar a tu prójimo es segundo, porque no puede amar a su prójimo hasta que realmente amas a Dios, hasta que Dios está haciendo una parte en su vida y llega a un asunto. Mira los fariseos cómo actuaron, eran orgullosos en sí mismos, apuntándose a ellos mismos, diciendo que tan grande eran y degradando a otras. Si tratamos de degradar a personas que fallan moralmente y tratamos de enfocarnos y no estamos viendo solamente la cruz, entonces nosotros realmente
no nos estamos considerando a nosotros mismos, como dice la Escritura, nosotros realmente vamos a derribarlos más. ¿Es la idea restauración o castigo? Exactamente. Una vez estaba yo en el jurado en Texas y el fiscal fue a cada persona después de que presentó el caso y dijo, yo quiero que me dé una o dos palabras, castigo o rehabilitación. Y nos señaló y nosotros teníamos que decir lo que pensábamos de ese caso, castigo o rehabilitación. Me recordó de cuando usted dijo eso, de eso, por supuesto. En este caso en particular, yo no quería estar ahí, entonces dije castigo porque yo estaba esperando que no me iba a escoger y no me escogió. Yo le dije castigo. Todavía tuviste que quedarte allí. Todavía tuve que estar ahí, pero no quería estar en el jurado. Pero eso no, yo creía que no quería escuchar eso, pero piensen esto. En el mundo de la iglesia estamos al favor de el castigo o rehabilitación. Bueno, restauración es una mejor palabra. Sí, restauración o castigo. ¿De qué somos nosotros? Redención, restauración, restaurar a alguien que ha sido sorprendido o queremos castigar, porque muchas personas quieren, como usted dijo, dar penitencias o hacer que alguien pague penitencias por lo que han hecho. Tiene que hacer tantas cosas y tiene que trabajar para regresar a una buena posición con Dios. Y no podemos trabajar para ponernos en una buena posición con Dios. No se puede, no se puede. No podemos hacer lo suficiente. Hay veces que la gente comete cosas y hacen cosas que son bien malas. John y Dave han trabajado en el ministerio de la cárcel y yo también en Texas y Luisiana y yo le digo, tiene que ser responsable porque han hecho, pero pídale al Señor que le perdone y usted tiene que reconstruir su vida desde ese punto. No tiene que vivir en esa condenación y vivir en lo que usted hizo perpetuamente. La gente siempre quiere acusarlo por eso, pero cuando usted es una nueva creación, las cosas viejas han pasado y aquí son hechas nuevas. No somos como éramos antes. Bueno, cuando una denominación, ellos tienen una idea de restauración, que realmente es rehabilitación, así le llaman Sí. ellos. Y en cerca de 75 años, solamente una persona lo vivió. No fue motivado del Espíritu de Dios, del Ujú. amor. Ese es el problema. Pablo dijo que nosotros cumplimos la ley de Cristo. El Cristo, la palabra, el carácter específico de Cristo. ¿Cuál es ese carácter? 1 Corintios 13 dice, aunque hablo en lenguas de hombres y angelicales, yo soy como un símbolo que suena, pero en todo conocimiento, aunque tengo fe para remover montes y no tengo amor, no tengo nada. Y sigue mostrando que el amor es el fundamento de la ley de Cristo. Y si no entendemos su amor y hemos recibido su amor, ¿qué le vamos a dar a la gente? Nuestra idea de castigo o vamos a rehabilitar. Dios no rehabilita, hace una Él nueva creación restaura. y lo restaura. Y aquí estamos hablando de restauración, regresándole a la buena posición que tenía. La palabra rehabilitación no está en la Biblia, de hecho. Cuando estaba citando el abogado que decía rehabilitación, no quería igualar eso como la palabra No, que usamos. entendemos que no. Ese no es el término correcto, como usted dijo. No rehabilitar, sino que restaurar. Restaurar en el griego, no me puedo recordar de la palabra lo que es, pero la connotación para restaurar es usado en Mateo también cuando hablan de poner un hueso que ha sido fracturado para ponerlo bien, para ponerlo en su lugar y realmente mejorarlo más que antes. Es la meta. Quiero leer algo de Warren Wiersbe. Dice, la influencia de los legalistas entre los gálatas hizo este aviso necesario. Nadie muestra
la maldad del legalismo, nada más que como los legalistas tratan a aquellos que han pecado. bien. Nada revela la maldad del legalismo como los legalistas tratan a aquellos que han Eso pecado. está muy fuerte. Él lo dijo correcto. Miren cómo los fariseos trataron a Jesús, que estaba llevando a cabo maravillosos milagros ante ellos, y lo querían matar. Su orgullo lo dirigió a un rechazo a Ujú. Dios. Eso fue Dios en la En carne. la carne, sí. Y antes de Jesús llegara, si usted se hubiera acercado a un fariseo, usted hubiera pensado que ellos eran las personas más santas que hayan estado sobre la faz de la tierra. Pero el momento que Cristo llegó, Él los expuso porque ellos no estaban operando en el amor, no estaban cumpliendo la ley de Cristo. Y Jesús aún se los explica a sus discípulos diciéndole que el mundo sabrán que vosotros sois mis discípulos por el amor que ustedes se tienen el uno con el otro. Y lo triste es que muchas de la iglesia mira el mundo mira a la iglesia y parece como que si se está viendo en un espejo porque no hay mucho amor. No hay. Y la iglesia en su totalidad, muchas personas, yo lo escucho una y otra vez, tal vez estoy evangelizándole a alguien. ¿Por qué voy a hacer algo si voy a ser tratado de la misma manera en el mundo? Hay muchas personas que se han alejado de la iglesia por el dolor, por los golpes que han recibido y cuántos fueron heridos por la iglesia. ¿Cuántas personas se han alejado porque nosotros no operamos en el amor? Porque no cumplimos el amor de Cristo, porque nuestra meta no es restaurar, nuestra meta no es reconciliación. Todos tenemos ese ministerio de la reconciliación. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es que usted esté por debajo para que yo sea levantado y yo sea visto. Y ese es el asunto, el corazón del hombre. Y solo es la cruz que puede tocar el corazón del hombre, que puede cambiar el corazón del hombre. Y si queremos que la iglesia cambie, entonces nosotros, por supuesto, tenemos que vernos a nosotros mismos, considerándote a ti mismo, mirando el blanco hacia mí. Yo voy a apuntar la culpa de otros, pero la escritura dice quiere restaurarlo, pero antes de eso tiene que verse a uno mismo y asegúrese que no tiene que caer en esa misma falta. Ahora, tenemos que tener cuidado en algo acá, porque a veces el amor se define como algo incondicional dentro de mal comportamiento, y no estamos hablando de eso acá. Estamos hablando de alguien que vence el pecado o ayudarlos a hacerlo. Hoy la idea en la comunidad homosexual es que quieren ser aceptados. Nosotros tenemos que aceptarlos y promover ese estilo de vida porque ellos se aman, porque, bueno, nosotros no debemos de poder limitar lo que ellos quieren hacer, una relación homosexual. Bueno, Dios no tiene un programa para los homosexuales y otro para los heterosexuales. La idea es que el amor en el sistema del mundo es que hay que tolerar lo que ellos están haciendo Sí, mal. correcto, Y sí. eso no es amor. El amor agape, el amor perfecto de Dios, les ayuda a entender primero que nada su pecaminosidad con la intención de que ellos se arrepientan. Y como usted resaltó la idea de reconciliación, reconciliándolos a Dios, si son cristianos, ¿no? De vuelta a Dios, entonces está el punto donde se puede restaurar. Y vemos eso en el Antiguo Testamento. Lo predicamos semanas atrás esto. De hecho, tratando con la idea de el arrepentimiento, la reconciliación y la restauración. Así es como Dios opera. Pero no podemos tolerar el pecado simplemente porque alguien diga, bueno, ellos se aman y por eso todo está bien. Como Mac me dijo, yo amo a mi esposa, no es lo mismo. Su amor no es un amor natural, es decir, un hombre con un hombre, una mujer con mujer, o cualquier otro pecado. Así que quiero aclarar eso, ¿no? Que el amor no es una toleración incondicional, no. Lo que quieren hacer es mezclar esa imagen del amor y lo definen. Nosotros hablamos del amor ágape, del que habla Dios, no del que habla el mundo. Y alguien no puede ser restaurado si están amando su pecado. Así es. No importa cuál sea el pecado, sea homosexualismo, alcoholismo, drogas, glotonería, no importa cuál sea el pecado, si no odian su pecado, no hay restauración que pueda tomar lugar. Entonces, cuando estamos leyendo aquí en Gálatas 6:1, usted tiene mucha razón. Este es alguien que ha sido Así es. sorprendido por una falta o tomado por una falta. No lo están aceptando, no lo están amando, están en vergüenza, odian que sucedió.
deliberadamente no viven ese pecado o Así ese es. estilo de vida. Están atrapados en un lugar donde han caído, donde es un fallo en su... Una persona que se ha salido del camino, que nosotros vemos eso suceder todo el tiempo. Vemos personas que usted no soñaría Así que es. harían algo y lo hacen, y usted se sorprende. Yo creo que ellos están sorprendidos que han sido vencidos. Es una carga que llevan que les ha sorprendido y tenemos que ayudar a esa persona a llevar esa carga. Y tenemos que recordarnos también, si alguien es puesto o ha traído a luz en lo que se refiere a una persona, tiene que saber que esa persona son salvos, aman a Dios y han fallado. Hasta el punto cuando usted finalmente lo descubre y te conoce la información. Antes de eso, una lucha tremenda en su corazón estaba tomando lugar. Al menos que usted se ha encontrado en esa posición para entender el peso, y eso es lo que es una carga, es un peso, uno que es muy pesado para que una persona lo cargue solo. Y la persona bajo ese peso, el poder de las tinieblas que vienen en contra de él, la idea que fallaron a Dios, la lucha, las lágrimas que han llorado una y otra vez, esa lucha, ese peso que han cargado, esa persona ya está al punto que están cargados, están quebrantados y han pasado un tiempo difícil. Ese es normalmente el lugar donde nosotros somos introducidos a ellos. Voy a ser más claro. Si usted se da cuenta de que alguien en su iglesia han caído, han traspasado una falta, no solo sucedió cuando usted se dio cuenta, esto es algo que esa persona ha estado luchando, ha estado tratando por mucho tiempo. Solo porque usted de repente se dio cuenta, no le da el derecho a usted a añadirle a su carga. De otra manera, tiene que ser una ayuda. Nunca descontemos o olvidemos la lucha que alguien ha estado pasando y entendamos de que ellos ya han aguantado. Está hablando de castigo o consecuencia, porque ese es un castigo, una consecuencia de sus acciones. Si esa persona ha caído en pecado por un tiempo, hay una consecuencia. Y si su deseo es que aman a Dios, quieren agradar a Dios, pero no saben cómo hacerlo, están buscando la respuesta, ellos ya han soportado las consecuencias y el castigo del pecado. Ni tenemos que jugar con eso. Tenemos que ponernos al lado y inmediatamente cuando lo Así reconozcamos, es. inmediatamente hacer lo posible para hacer lo que usted dice en las notas y lo que dice la escritura. Es para decirle a esa persona que la razón que usted falló, la lucha, la razón que está luchando y lo más importante es cómo puede obtener la victoria. Y así es como cumplimos lo que se está hablando aquí. Cuando hablamos de la ley de Cristo, todos nacemos en el pecado. Esa es una carga que ninguno de nosotros podemos escapar, pero Jesucristo vino de gloria, salió de la gloria y se paró en esta tierra inmoral y Él fue a la cruz del Calvario para cargar nuestra carga para nosotros. Lo bueno de esto, que cualquier persona, cualquier cosa puede ser llamada buena, se refiere a lo que estamos hablando acá, pero las personas hoy día están escuchando la solución Sí, mientras intentamos enseñarla. Están escuchando la solución de sus problemas. Y, y eso es lo que hace esto tan bello y maravilloso realmente. Y porque realmente triste y lamentablemente no hay muchos que puedan decir la verdad. Frecuentemente ellos están escuchando algo que está mal. le doy gracias a Dios por lo que usted dijo, pero porque no solamente aquel que ha caído en la falta puede escuchar lo que es correcto, pero aquellos que son espirituales, esta enseñanza le está ayudando a formar y ayudar a aquellos que son Así espirituales. Ese es es. el punto del mensaje de la cruz y esta enseñanza presenta la perspectiva y la solución a los dos lados y eso es lo que falta. Cuando una persona peca, hay un sentido de vergüenza que viene sobre su Así vida. es. Hay un sentido de humillación allí, porque la diferencia es si una persona trae incorrectamente de traer una corrección incorrecta a ese individuo, son avergonzados de esa persona. En otras palabras, ellos sienten la humillación, así que lo mejor es humillar a esa persona y eso es lo que se busca. Entonces voy a compartir la respuesta. Lo leí anteriormente, pero voy a leer el Salmos 32,
cuando David escribió esto. Dijo, cuando quedé en silencio en lo que refiere a su pecado sobre Betsabé. A ver. Cuando me quedé en silencio, mis huesos me dolieron todo el día y noche tu mano estuvo sobre mí, se secó mi vida. Mi pecado te lo declaré y no descubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ese es el consejo. Vamos ante el Señor, confesamos nuestros pecados a Él y sabemos, especialmente ahora en el nuevo pacto, que Cristo murió por nuestros pecados y tenemos esa seguridad que son perdonados. La vergüenza que está allí, y usted lo Esto es lo que describió, estaba buscando. es algo que rompe, que destruye. Recuerdo que cuando yo fumaba, cada vez que yo levantaba un cigarro, y yo estaba fumándome 100 cigarrillos en un día, era vergonzoso para mí. Ministraba en las calles, estaba hablando con personas con el Señor, e iba detrás de edificios que yo sabía que nadie me iba a ver, y rápidamente fumaba. Yo me avergonzaba de eso porque me hubiese visto como un hipócrita. Yo no quería dañar el mensaje de Dios que yo sabía que era puro. Pero sea cual sea el pecado, hay una vergüenza en ese pecado. Hemos escuchado el testimonio en Francis y amigos de individuos que han llegado luego de vivir cierto tipo de vida, alcohol, las drogas. Hay una vergüenza en esa vida. Hay una adicción que ha causado que la gente sufra las consecuencias. Pero si nos regocijamos en esos pecados, no hay vergüenza y realmente nosotros en restaurar a alguien no debemos de exponerlos innecesariamente sintiéndose o avergonzados por sus acciones. Bien, pero si esa persona que hoy en día lucha con el alcohol, las drogas o la nicotina o la pornografía o los celos o envidia, malicia o un temperamento incontrolable, cualquiera de esas cosas y cosas que no hemos mencionado y saben que es pecado, ellos saben que está mal, les estamos diciendo cómo tener victoria. Así es, exactamente. Y ellos ponen su fe y confianza en Cristo y lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Y mantienen esa fe exclusivamente en Cristo y lo que hizo por ellos en la cruz. El Espíritu Santo entonces obrará en la vida de esa persona y comenzará a ayudarles. Y si no son salvos, bueno, tienen que entregar su corazón a Cristo. No hay otra manera. Ellos van a tratar de hacerlo ellos mismos, no lo pueden hacer. Entregar su corazón a Cristo y si son salvos, poner su fe y confianza en Cristo y lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Entonces, como ya lo hemos dicho, el Espíritu Santo obrará en sus vidas para darles victoria Amén. sobre esos cigarrillos, sobre la pornografía, sobre el alcohol o sobre las drogas. No importa lo que es, esta es la Amén. solución de Dios al problema y no tiene que estar atado a ese problema para siempre. Así Se es, terminó. Si usted le cree a Dios, si usted pone su fe y confianza en el Señor total y completamente y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted pueda ser libre y para que usted pueda vencer esa situación. Y no hay otra manera. Esta es la única. No es una de varias maneras. Esta es esa manera. Usted pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y mantenga su fe allí. El Espíritu Santo entonces obrará en su vida para darle victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Lo que nada más lo puede hacer. Esto es. Así es. Es lo único. Bien. Yo creo que tenemos que tomar una pausa. Así es. Ya volvemos. Gracias. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo.
La cadena Sun Life. Estamos de vuelta, Dave. Hermano Swagger, antes de rezar a Gálatas, antes de la pausa, usted está hablando de libertad del pecado y usted realmente lo ha hecho varias veces en este programa de la gente luchando con el pecado y cómo nosotros le estamos dando la respuesta mientras estamos hablando y dándoles a ellos dónde poner su objeto de la fe o su blanco de la fe. Regreso a Éxodo y la razón es porque Cristo ya nos ha dado la libertad. Nosotros no tenemos que ganarlo, no tenemos que figurarlo. Nosotros nos miramos en esclavitud y eso se siente. Tenemos que darnos cuenta que Dios ya ha quitado esas cadenas. Muchas veces no sabemos cómo soltarnos de esas cadenas. Ya no están con candados, las cadenas ya han sido sueltas. Nosotros no sabemos cómo caminar en nuestra libertad. Y mi mente va a los hijos de Israel. Eran esclavos por 400 años aproximadamente, generaciones creciendo en la esclavitud y conociendo nada más que esclavitud. Pero un día Dios llegó a un hombre llamado Moisés en una zarza que ardía. En Éxodo 3, 7 y 8 dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su llanto y yo conozco sus angustias y he descendido para librarlos. Dios ya ha comenzado a trabajar, aunque ellos estaban en Egipto, aunque todavía estaban siendo golpeados y aún cuando Moisés llegó y le dijo lo que Dios iba a hacer y le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, todavía no se soltaron de inmediato, pero Dios ya había decidido y ya había proveído una manera para que sus cadenas sean quitadas y que salieran de Egipto. Dios ha hecho lo mismo con nosotros por Cristo. Las cadenas ya han sido sueltas. Nosotros tenemos que saber cómo andar con libertad. Tenemos que saber cómo fueron liberados y Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y es exactamente como andamos en la libertad. Él expió todo pecado, pasado, es. presente y futuro. Solo requiere de nosotros que lo creamos. Así. Usted pone en caos toda la máquina religiosa cuando le decimos vaya en la cruz, en vez de decirle venga a mi seminario, mi servicio especial o lee mi libro y le voy a dar 7 pasos. O venga y yo voy a orar sobre usted. Usted está poniendo en caos esa máquina religiosa, todo el programa. No, usted le dice, no, la respuesta se encuentra en la cruz, entendiendo en la cruz. Y la gente dice, bueno, eso es muy fácil, es muy simple, tiene que ser más profundo que eso, tiene que ser más que eso. Pero realmente no fue fácil, le costó al Señor todo. Bueno, otra cosa, esto es lo único por lo que Satanás va a pelear, Así es. ¿no? O él va a pelear contra esto y se va a poner a esto con toda su fuerza y poder. Él no va a estar en contra de los Así 9 es. pasos. No, Él va a dejar ir eso Así es. porque Hazlo si quieres. Él fue el que sacó con esos 9 Los pasos. inventó, claro. Usted dijo el miércoles en otro programa de cómo el enemigo se le acercó a usted como ángel de luz tratando de convencerlo que la gente no necesita ese mensaje, que no es importante. Es exactamente lo que hizo. Y eso es lo que él hizo. Y es porque no hay nada que el diablo teme más que la cruz. Y el decir que esto es muy simple, primero que nada es simple. Por eso Jesús dice, si no vienen a mí con fe como un niño, no heredarán el reino de Dios. No es fácil y sí fue un gran precio. Dios pagó un gran precio por nuestra alma. Él pagó un precio muy fuerte por nuestra libertad. Esto no es gratis, es gratis para nosotros. Es gracia para nosotros, pero si no venimos con fe como un niño, no heredaremos el reino de Dios. Es lo único que funcionará. Nada Así más es. lo va a hacer. Si otra cosa funciona, entonces Jesús no hubiese tenido que ir a la cruz. Así es. Todo lo que hay que hacer es simplemente contar sus frijoles.
Si hubiera otra manera, cuando él estaba en el jardín de Getsemaní y le clamó a Dios, si hubiera otra manera que esa copa pase de mí, Pero no había esa copa otra hubiera pasado manera. de él, pero no había otra manera y él lo sabía, por eso dijo, no mi voluntad, Mm, sino tu voluntad se haga. Eso es. Y funcionará. Y nada más lo va a hacer. Durante el tiempo de la Reforma, cuando los reformistas estaban hablando en contra de las obras de la Iglesia Católica, Orange Singley, uno de los reformistas, dijo que si fuese posible que el hombre se salvara, no fuera necesario que Cristo muriera. Él lo resumió que si el Papa lo podía excusarlo del pecado, si lo podía sacar del infierno, sacarlo de purgatorio y puede hacer todas estas cosas. Si él pudo hacer todas esas cosas, en primer lugar, él dijo, ¿por qué tiene que ser pagado para hacerlo? ¿Por qué no solamente lo hace? Ujú. Si puede sacar a la gente del infierno. Y en segundo lugar, si el hombre puede salvarse a sí mismo, entonces ¿por qué Cristo tuvo que sufrir en la cruz? Cuando miramos eso en el tiempo de los 1500 y decimos, ese es sencillo y fácil, pero esa es la mentalidad de la iglesia de ese tiempo, la mentalidad de las obras y todavía es la mentalidad de la iglesia en 2023. Todavía están en las penitencias. Estaba en una reunión cuando un evangelista famosa dijo, a menos de que alguien da esta cantidad de dinero en la ofrenda, sus hijos van al infierno. Eso es lo que dijo. Mm. Y fui asombrado con la idea, a menos de que da la mejor ofrenda, $1,000, sus hijos van a morir, van a ir al infierno. Eso es lo que dijo, esa es la idea. ¿Quieres decir que ella dijo eso? Yo lo oí salir de su boca, yo lo escuché con mis oídos y pensé, wow. Increíble, ¿verdad? Y en ese tiempo yo pensé, bueno, esta es la idea, es pagando. ¿Y nadie dijo nada? Nadie fue lo ¿Y suficiente la gente respondió a eso? valoroso para hacer eso y la gente estaba dando su mejor ofrenda. Y lo mismo que Johann Tinsel de la Iglesia Católica hacía, dame su dinero para construir la catedral y sus seres queridos van a salir del purgatorio. Escuché en la radio tiempo atrás, ya hace mucho tiempo atrás realmente, y que era un sacerdote católico que tenía una programación de radio católica aquí en el sur de Luisiana y le decía a la gente, tenemos él dijo el nombre de alguien, excepto una parte del cuerpo, una pierna que todavía estaba en el purgatorio, excepto una pierna. Si ustedes dan... Entonces va a sacar la otra pierna. Sí, vamos a poder sacar la otra pierna. En serio, eso estaban diciendo, no estoy bromeando. Wow. Eso trae superstición, no fe. Ese tipo de actitud y comportamiento. Pero la gente va a ser engañado porque hay un deseo para tener esperanza, saber que van a ser salvos. Juan escribió y dijo, estas cosas os he escrito para que sepan que tienen vida eterna y aún aquellos que creen en su nombre. Si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo y si entendemos eso, nosotros tenemos aseguranza. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu, pero si se nos enseña inapropiadamente y somos mal dirigidos y estamos confiando en otra persona en vez de Dios, vamos a encontrarnos bajo otro sistema y sufriendo las consecuencias. Todos los católicos, ellos creen en el purgatorio hasta ese punto, como acabamos de decir. Se les enseña, purgatorio es una de sus doctrinas básicas, hermano Swagen. Y que si dan tanto dinero, entonces realmente eso nunca termina, porque no le pueden decir cuánto dinero, no podían decir no, sino que lo sacamos todo, pero nos faltan $10,000. Entonces no termina la situación. Bueno, las misas y las candelas, todo representan, están orando por esa persona para que es tratado bien el purgatorio o suelto de la del purgatorio. Entonces es un sistema de superstición y obras y mentiras. La venta de las indulgencias. Eso es lo que esa horrible. señora estaba haciendo. Eso era lo que estaba haciendo. Estaba tratando de Sí. recordar esa palabra y eso es lo que era. Son muchos ministerios e iglesias que básicamente
no se clasifican de esa manera, pero eso están haciendo, vendiendo Si indulgencias. no lo supiera bien, como un padre, alguien parado enfrente de mí, que alguien me dice que sus hijos van a ir al infierno si no me dan dinero, bueno, y si no supiera bien, yo lo hiciera porque yo no quiero que mis hijos fueran al infierno. Ujú, Pero exacto. están buscando el miedo, incitando miedo en el corazón y confusión en los corazones. Pero Dios nos ha dado un espíritu de temor y no opera en confusión. Dios no es el autor de confusión. Ujú. Y eso es lo que tenemos que entender, que este temor, que mis seres queridos no van a ir al cielo, temor que mis hijos no van a ir al cielo, no tiene control sobre eso. Eso está bajo su control. Ellos tienen que decidir si creo en Cristo o rechazar el Evangelio. Esa es su opción, su decisión, pero como padre, ¿sabe qué? Yo tengo la opción de crearlo en el temor del Señor. Yo tengo la oportunidad El de camino que entrenar debe al llegar. niño de la manera que tiene que vivir. Esa es la diferencia entre el pensamiento católico de justicia infundida, la justicia que viene del sacerdote, de la iglesia, que viene del papa, pero no creemos en una justicia infundida, sino una justicia imputada, que nuestra justicia, siendo el fundamento de la justificación, el fundamento de la expiación, es la imputación, el establecimiento de esa cuenta que se paga a favor nuestro por Cristo. Entonces, esa justicia imputada de Dios nos muestra que allí es cuando entendemos correctamente que nada que nosotros hacemos, nada de nuestro dar, oración, el ayuno, nada de eso nos gana el favor de Dios. Cuando la justificación está, somos justos ante Dios solamente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nosotros entrando en eso para entender que nuestros pecados son cubiertos por su sangre y no por nuestras propias obras y fe. Así que justicia imputada, depender del Calvario para nuestra posición con Dios, eso es lo que tenemos que enseñar. Y realmente usamos estos ejemplos de indulgencias y situaciones, pero realmente es lo mismo en la iglesia moderna protestante. Todavía la gente tiene su sistema de indulgencias, ¿no? Así que todo predicador que le dice a alguien, a menos de que usted dé esta cantidad, usted se va a quedar enfermo o sus hijos se van al infierno. Ellos están practicando indulgencias. Abominación. Es una abominación ante el Señor y van a ser responsables. Volviendo a nuestro texto, de la manera como tratamos a alguien, nosotros seremos responsables. De Así la es. manera como lo tratamos, una persona que ha sido sorprendida en eso. Eso se aleja de la palabra de Dios. O Jesús lo hizo todo o no lo hizo. Si es una cantidad que podemos hacer, una obra que podemos hacer, significa que la obra de Cristo realmente fue insuficiente. Y eso es realmente lo que termina esto. ¿Lo hizo todo Jesucristo? No. Sí es. Como dice la alabanza, aleluya, qué pensamiento. Jesús nos dio completamente la salvación, sí, nos dio victoria. La realidad es que la victoria viene solamente a través de esos medios que es Jesucristo y solamente Él. Y es un regalo. Así es, Es un lo pagó regalo. todo. No tiene que pagar tanto dinero. Así es, exactamente. No tiene que añadirle a lo que Cristo hizo. Lee la última estrofa, por favor. Versículo 1. Sí. Considerándote a ti mismo para que tú no seas también tentado. La implicación es que si no manejamos tal caso bíblicamente, entonces abremos la puerta para que Satanás nos ataque de la misma manera como lo hizo, como atacó al hermano que falló. Y eso es muy importante entenderlo. Considere lo siguiente. Dice que cuidado para que no seamos tentados. ¿Sabes dónde están los fallos de la Iglesia Católica? Vienen, no lo manejan bíblicamente. Págame dinero, indulgencias, va a ser perdonado ese pecado y la persona va a salir del purgatorio. No están tratando el fracaso en la Iglesia Católica, sino que ellos han fallado de la misma manera como que ellos están tratando de ayudarles a otros en sus fracasos. Jonathan,
no hay diferencia en el mundo No lo es. protestante cuando instituimos tonterías diciendo que si usted hace eso estará bien. Así es. Por tanto tiempo, eh, la lupa ha estado sobre la Iglesia Católica en sus sacerdotes, pero aún recientemente los predicadores bautistas, ahora la lupa está sobre ellos. Hay otras denominaciones que ahora han sido expuestos a través de ciertas faltas que son similares. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no hicieron indulgencias, pero en una manera, ¿sabe qué? Lo voy a degradar cuando está caído, a menos que haga estos pasos o estas cosas, no va a ser restaurado su ministerio. Eso no es bíblico, eso no es la manera que Gálatas 6:1 está diciendo, que deberíamos de tratar fallos morales. Si no notamos las notas suyas, que si no tratamos a las fallas morales apropiadamente en nosotros mismos, vamos a encontrarnos en esa misma situación. Bueno, esa palabra escapeo en el griego tiene la idea de poner Sí. cercana atención y no es algo que debemos de tomar ligeramente. Nosotros tenemos que considerarnos y también considerar la situación. Y esto no es simplemente un fallo, realmente es algo a lo que tiene que tener atención. Y no creo que hemos visto ese énfasis en la Iglesia Católica o el mundo protestante en lo que tiene que ver con restaurar a alguien. Bueno, si este problema lo tiene un hermano, un problema moral de algún tipo, y obviamente no queremos eso, pero la denominación en pregunta aquí le diría a usted que tendría que mudarse de donde está a otro lugar. Así es. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, no lo sé, pero tienes que mudarte a otro lugar. Número 2. Usted tiene que hacer lo que le decimos que haga, sea lo que sea, tiene que hacerlo. Tiene que durar 2 años sin predicar. Ahora, está bien si predica para otra denominación, pero no en la nuestra. Así es, sí. Y son penitencias. Un predicador dijo una vez, él dijo, Dios nos ha llamado a restaurar, no a ignorar. Así es. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.